que es mucho más que una simple retroalimentación negativa, ¿sí? Eh, es mucho más que eso, e incluye otros mecanismos, ¿sí? Que lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Eh, Acá lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la SED, ¿sí? Eh, que la SED va a ser clave para el mantenimiento, ¿sí? De la homeostasis de los fluidos corporales. ¿Por qué? Porque nos va a impulsar a ingerir líquidos, ¿sí? Para compensar las pérdidas en que incurrimos normalmente como resultado, ¿sí? En condiciones normales de la respiración, la sudoración y la producción de orina, ¿sí? Lo que ya habíamos visto, ¿sí? Eh, Ese mecanismo de la sed, les dije o les mencionaba yo que es un mecanismo eh, neuronal en su mayor parte, ¿sí? Que va a estar combinado con un mecanismo endocrino. Como proceso neuronal, ¿sí? La SEP, ¿sí? Va a estar asociada con la activación de neuronas en regiones específicas del sistema nervioso central, principalmente neuronas de la corteza cingulada anterior, ¿sí? Y la corteza insular, ¿sí? Eh, Esas neuronas que están en esa región, ¿sí? Es la zona hipotalámica particular, ¿sí? Son las que van a activarse, ¿sí? El proceso va a comenzar por la activación de esas neuronas, ¿sí? Eh, y también tenemos que tener en cuenta que existen distintos tipos de sed, ¿sí? No estoy hablando de la sed homeostática y la sed de venganza, es otra cosa. eh, Hay dos tipos de sed cuando analizamos esto que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Una es la sed homeostática, como le dije, real esa, ¿sí? Que es una respuesta a un déficit existente de agua, ¿sí? Y la otra es la sed anticipatoria, ¿sí? Lo que se conoce como sed anticipatoria. ¿Y qué significa eso? La sed anticipatoria se produce antes de un déficit inminente de un líquido corporal, ¿sí? Ese es un mecanismo de control que lo vamos a sumar a nuestro paquete de modelos de control que ya habíamos visto. Habíamos visto la retroalimentación positiva, habíamos visto la retroalimentación negativa, ¿sí? Y la regulación anticipatoria, ¿sí? Es otro nuevo que aparece ahora. ¿Sí? Podemos clasificar a un tipo de sed diferente de la homeostática, que es la que surge como consecuencia de ya la respuesta ante la disminución del volumen del líquido corporal a la sed anticipatoria. Es decir, no hay un déficit inminente, ¿sí? De agua en el cuerpo todavía, pero ya se dispara el mecanismo de la sed, ¿sí? Porque el cuerpo ya está viendo que va a venir o es muy probable que ocurra un déficit, ¿sí? De líquido corporal por eh, censar ciertas variables, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Entonces, la sed homeostática, ¿sí? Eh, ¿Cuándo se induce? ¿Sí? El mecanismo de sed homeostático. Dijimos que era cuando eh, se detecta que hay un déficit de agua existente ya en el cuerpo, ¿sí? O sea que la sed homeostática se activa como una respuesta a una situación en la cual tenemos de lo que estamos hablando, ¿sí? En líquido corporal y composición de líquidos corporales, ¿sí? Tenemos una hipernatremia, ¿sí?
cuando hay hiperosmolaridad del plasma y cuando hay una hipovolemia. ¿Sí? Hiperosmolaridad. ¿Sí? Hipovolemia. ¿Sí? Y si hay hiperosmolaridad, va a haber hipernatremia. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no?, es lo que va a inducir al hacer el mecanismo de ser homeostático. ¿Sí? Mientras que el otro mecanismo de regulación, que es lo que llamamos el mecanismo o set anticipatorio, ¿sí?, se va a producir en respuesta a la ingesta, ¿cómo se llama? Se va a producir en respuesta, perdón, a no la falta de líquido ya detectada en el cuerpo, ¿sí?, sino que va a ser previa, cuando el organismo detecta otras variables que pueden conducir a situaciones de hipernatremia, ¿sí?, de hiperosmolaridad o de hipovolemia, como por ejemplo el aumento de la temperatura corporal, el aumento de la temperatura ambiental, ¿sí? Es decir, todavía no tengo la pérdida de líquido, pero ¿qué es lo que está sensando el cuerpo? Que está aumentando la temperatura corporal, o sea que se va a evaporar más agua, ¿sí?, para enfriar el cuerpo. O está aumentando la temperatura ambiental. Si está aumentando la temperatura ambiental, significa que el cuerpo va a requerir evaporar agua en forma de transpiración, ¿sí?, o por evaporación a través de la piel, simple, ¿sí?, y eso va a conducir, va a llevar, ¿sí?, en un periodo de tiempo corto a que si no ingiero agua, ¿sí?, entra en un déficit de líquido corporal. Entonces, ya se dispara el mecanismo. Otro ejemplo anticipatorio, de regulación anticipatoria, es, por ejemplo, el del páncreas, ¿sí?, que yo ya les mencionaba, con la liberación de insulina, ¿sí? ¿Cuándo se libera insulina? Es decir, en la liberación de insulina, en la regulación de glucosa en sangre, piénsenlo también de esta manera. Yo puedo decir que tengo una regulación homeostática de la glucemia y una regulación anticipatoria de la glucemia. ¿Sí? Es decir, tengo dos tipos de mecanismos ahí puestos en juego. ¿Sí? El homeostático, ¿cuál sería? ¿Y cómo sería el mecanismo homeostático? El cuerpo, ¿qué es lo que va a censar? El nivel de glucosa en sangre. ¿Sí? Cuando el nivel de glucosa en sangre, ¿sí?, comienza a subir por encima del valor homeostático máximo, el rango homeostático, ¿sí?, el cuerpo, ¿cómo responde? O sea, ¿por qué sube? Primero, ¿por qué podría subir? En condiciones fisiológicas, ¿sí? Nos basamos en el oficio patológico. En condiciones fisiológicas, normales. ¿Por qué puede subir? Empieza a subir el nivel de glucosa en sangre. Porque han ingerido una comida, ¿sí? Acaban de ingerir una comida, ¿sí?, en su composición tiene glúcidos, ¿sí?, y el cuerpo comienza a pensar que ha llegado alimentos, ¿sí?, de una manera. ¿Por qué? Porque de las muchas que tiene. ¿Por qué? Porque el nivel de glucosa en sangre comienza a elevarse, ¿sí? Comienza a elevarse y cuando supera el rango máximo, ¿sí?, homeostático,
¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a funcionar el mecanismo de retroalimentación negativa que ustedes ya conocen. Va a liberar el páncreas, las células beta, insulina. ¿Sí? Entonces la insulina, ¿qué era lo que iba a hacer? La insulina iba a extraer glucosa de sangre y permitir que ingrese al interior de las células. ¿Sí? Entonces va a tener un efecto hipoglucemiante. ¿Sí? Va a tender a llevar esos los valores normales, ¿sí? Que baje el nivel que había superado el valor máximo homeostáticamente aceptable. ¿Sí? Hasta que, al llegar a un punto, ¿sí? En el cual se va a mantener estabilizado, ¿sí? Y lo regula, lo reguló. ¿Sí? Si cae por debajo de ese valor, compra lo opuesto. ¿Sí? Bueno, ese es el mecanismo homeostático de retroalimentación negativa. Si yo tomo como ejemplo la secreción de insulina por parte del páncreas. ¿Sí? La regulación de la glucemia. Una regulación, ¿sí? Típica, ¿sí? Negativa. Ahora, la liberación de insulina por parte del páncreas también, además de ese mecanismo homeostático, tiene un mecanismo anticipatorio, que cómo viene expresado, cómo viene dado. Viene dado igual que esto que yo estoy explicando de el mecanismo de ser anticipatorio. ¿Sí? Antes de que se eleve el nivel de glucosa en sangre. ¿Sí? Es decir, no llegó alimento todavía, pero el cuerpo entiende que el entorno está dado como para que en muy poco tiempo llegue alimento, ¿sí? Y el nivel de glucosa en la glucemia se eleve. Entonces, ya va a comenzar a liberar insulina antes de que ocurra el proceso, el fenómeno en sí. ¿Sí? ¿Cómo se ve expresado eso? Cuando la sola o el solo contacto de las papilas gustativas, ¿sí? Presente en gran cantidad en la lengua, con alimentos dulces, ¿sí? Hacen que neuronalmente se sense, ¿sí? Y esas señales, al igual que el mecanismo de la sed anticipatoria, lleguen por vía neuronal a nivel central y desde nivel central, desde un nivel jerárquico superior de control, a nivel del sistema nervioso central, lleguen señales directas a las células betas del páncreas para que él ya libere insulina. ¿Sí? Porque se va a anticipar a lo que va a venir. ¿Sí? A la comilona, o supuesta comilona. ¿Sí? Porque acá en esto, como yo siempre digo, si el cuerpo es bobo. ¿Sí? Él está anticipándose tal vez a un simple caramelito que comí, ¿sí? Que puse en la boca para pasar el hambre porque no tengo para comer. ¿Sí? O sea que lo que después va a venir no viene en realidad. ¿Sí? Pero el cuerpo lo toma como todo o nada. ¿Sí? Es decir, para hacer más eficiente el proceso, ¿sí? Antes que llegue el alimento, la sola percepción del sabor dulce, ¿sí? Que llega por la captación de las papilas gustativas hace que neuronalmente, ¿sí? Sin que haya ingresado alimento, ¿sí? Al tubo digestivo mayormente, ya libere insulina y el nivel de insulina en sangre ya se encuentra elevado. ¿Sí? Es anticipatorio, es un mecanismo también de control. ¿Sí? Entonces,
Eso pasa también con el mecanismo de la sed anticipatoria, el otro tipo de sed, los distintos tipos de sed. ¿Sí? Ahora, eh, cuando se ingiere líquido, ¿sí? Cuando se ingiere agua en particular, ¿sí? Si tomamos como patrón agua o líquidos, ¿sí? La sed va a ser inhibida rápidamente, ¿sí? Por aferentes a este sistema neuronal orofaringeos, ¿sí? Y también tenemos distensión de sensores a nivel gástrico, ¿sí? Que por retroalimentación también pueden suprimir la sed, ¿sí? Perfecto. O sea que la ingesta de agua, en definitiva, es una respuesta fisiológica de las más básicas que hay, ¿sí? Y es fundamental para mantener la vida. Yo no sé qué estamos hablando de la necesidad de la célula, ¿sí? De estar en un entorno acuoso adecuado, como también, ¿sí? Mantener ella una cantidad de agua adecuada intracelularmente, ¿sí? Una desregulación del mecanismo, ¿sí? Homeostático de el control del volumen del líquido corporal, ¿sí? Puede llevar a la generación de patologías potencialmente mortales. ¿Sí? Ustedes ya saben o ya han visto, es decir, lo que hace una deshidratación. ¿Sí? Y algo que suena muy común, la deshidratación, es sumamente grave. ¿Sí? O sea que, como acá estamos hablando de un control muy fino, vamos a tener, si yo le hago un reconto de lo que le dije, centros de orden superior que van a estar involucrados, ¿sí? Eh, a nivel del hipotálamo, ¿sí? Regiones particulares, corteza insular, la corteza cingulada anterior, ¿sí? Son todos temitas que vamos a verlos después cuando veamos sistema nervioso central, ¿sí? Pero estas áreas en particular, ¿sí? La corteza cingulada anterior, la insular, ¿sí? Van a recibir información de neuronas de relevo, ¿sí? Que provienen del tálamo, ¿sí? La región media talámica, ¿sí? Eh, y son los que van a monitorear los cambios en la osmolaridad sanguínea, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ese nivel van a tener receptores, ¿sí? Que le permiten, ¿sí? Sensar la osmolaridad sanguínea. Esos receptores son los osmoreceptores, ¿sí? Tenemos en otra parte de la economía también osmoreceptores, ¿sí? Tal vez ya lo han hablado con el doctor Melissa, ¿sí? Ahora lo vamos a charlar un poquitito para entrar en esa temática. Entonces, pero principalmente este nivel, ¿sí? Hipotalámico, a nivel central, a nivel de control superior, lo vamos a encontrar con, ¿sí? Esos osmoreceptores que van a estar, como su nombre lo indican, ¿sí? Monitoreando cambios en la osmolaridad sanguínea, ¿sí? Cambios en la carga de soluto que está llegando, ¿sí? Y en la circulación hormonal. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a manejar las respuestas que se tienen que generar para mantener el líquido extracelular cerca del punto de ajuste ideal, ¿sí? Recuerda cuando veíamos sistema de control, y hablábamos del punto de ajuste, ¿sí? El set point, ¿sí? Para el líquido extracorporal, para el volumen del líquido extracorporal, ¿sí? El extracelular, ¿sí? Así que el papel de la sed eh, es fundamental, ¿sí? Eh, en la clase que viene, para no complicar la cuestión más ahora, ¿sí?
vamos a ver un poquitito de toda esta cuestión, ¿sí? Cómo se orquesta la interacción entre este mecanismo neuronal y estos mecanismos hormonales, ¿sí? Para neuroendocrinológicamente regularse el agua corporal. ¿Sí? Ahora salimos una pequeña base de la idea del mecanismo de la sed, ¿sí? Unos vestigios, ¿sí? De lo que es la sed, ¿sí? En la clase que viene vamos a trabajar más en particular para ver cómo, ¿sí? Anclamos estas tres estructuras, esta estructura neuronal con esta hormonal, las dos hormonales, para regularse la concentración del LEC, ¿sí? Del líquido extracelular. ¿Sí? Eh, ¿Vieron algo de aldosterona, hormona antidiurética con el doctor Larissa hasta ahora en teoría o no todavía? Le pregunto para yo saber qué manejar de todo eso y o saber a qué profundidad ponerme o a dónde empezar. No por otro motivo, chicos. Vimos algo, Sí, pero a grandes rasgos aquí. está bien. Eh, bueno, entonces eso me sirve porque sé de dónde empezar, desde abajo. ¿Sí? No mencionándola solamente y hablándola rápidamente, sino cómo funcionan cada una de ellas, ¿sí? Y cómo encaja esto, ¿sí? Yo acá le hablé de osmoreceptores y le hablé en particular de osmoreceptores centrales, ¿sí? Pero no quiero que les quede eso como que los osmoreceptores son únicamente centrales, no. Eh, los centrales son los que van a intervenir en el mecanismo de la sed, principalmente, ¿sí? En este circuito rápido que les expliqué, ¿sí? El proceso de retroalimentación y cómo se engarzaba con la hormona antidiurética y la aldosterona, ¿sí? Eh, pero los receptores también lo tenemos en la orofaring, es decir, en la parte trasera de la lengua y la región del paladar blando, también lo tenemos a nivel del tracto gastrointestinal, en el hígado también lo tenemos, ¿sí? Y también lo tenemos en los grandes vasos sanguíneos, ¿sí? Y también lo tenemos, fíjense, en un lugar clave, la aurícula derecha, ¿sí? Eh, o sea que están varios lugares y es digno que analicemos qué hacen en esos lugares. Fíjense en los lugares, ¿sí? Aurícula derecha, ¿sí? Tenemos osmoreceptores en los grandes vasos sanguíneos, ¿sí? Eh, en la orofaringe, ¿sí? Es decir, qué sitios, qué lugares, qué interesante que es la cuestión, ¿sí? Más allá de estar a nivel central, ¿sí? Eh, y vamos a tratar de ver cada uno de ellos cómo interactúan, ¿sí? Con estas hormonas, ¿sí? Con el sistema endocrino en este gran proceso neuroendocrino de regulación, ¿sí? Vamos a analizar más finamente el mecanismo de la sed, ¿sí? Entonces eso le va a permitir, ¿sí? Engancharlo mejor con él. Ya sé más o menos cómo lo vieron, qué vieron, les mencionaron, ¿sí? No se habló al detalle. Tenemos que verlo al detalle para que les pueda cerrar un circuito normal, ¿sí? Y ustedes lo puedan cerrar con regulación de la presión arterial, ¿sí? Porque está íntimamente relacionado con eso, ¿sí? Eh, íntimamente relacionado. Bueno, a ir un poquito, 8 menos cuarto. Ya voy a volver a aparecer porque
ya no tenemos más, corriendo mi cámara de un lado para el otro. Bueno, vamos a quedar acá, ¿sí? No vamos a entrar más en esto porque si en teoría estuvieron viendo cuestiones de esta hora o la clase anterior y no lo profundizaron, va a tender más que a ayudarle a confundirse, ¿sí? Y no es el objetivo que se confundan, ¿sí? Lo que me interesa es que hayan captado una idea general de esto para poder entrar en esto, ¿sí? Y también seguir avanzando con lo que veníamos, ¿sí? Es decir, hablamos de los compartimentos corporales. Una vez que hablamos de los compartimentos corporales, hablamos de los volúmenes de los compartimentos corporales. Una vez que hablamos de esos volúmenes de los compartimentos corporales, hablamos de, bueno, cómo se regula el mantenimiento de los volúmenes de esos líquidos corporales, ¿sí? Y una cuestión que nos estaría faltando, ¿sí? Como para ver esto, y esto está reordenando toda la materia, porque el doctor Gariza me la dio todo vuelta yéndose a la cardiovascular tan rápido, así que tengo que timonear en aguas bastante moviditas, pero de eso se trata esto, ¿sí? Y mostrarle a ustedes que se puede, ¿sí? Parezco Macri, se puede, ¿sí? Sea del lado que sea, ir cerrando esto, nos está quedando interpretar, perfecto, cómo se mueven los líquidos corporales de un compartimento a otro, ¿sí? Es decir, eh, los mecanismos de transporte que van a estar involucrados, y todo ello me va a permitir que entremos también en transporte celular, ¿sí? A nivel de la membrana celular. ¿Sí? Y de ahí nos vamos a ir luego cuando veamos, ¿sí? Esto, ADH, aldosterona, ¿sí? Y transporte, entendiendo, bueno, la funcionalidad de la membrana celular. O sea, yo le iré explicando la membrana celular por partes, y no como una unidad independiente. La vamos a ir explicando a medida que vamos desarrollando elementos que ustedes van viendo en la parte teórica. ¿Sí? Lo importante es que ustedes vayan captando el proceso. ¿Sí? Eh, Después yo voy a volver a lo que ustedes ya vieron con el de primera de presión arterial, ¿sí? Regulación de la presión arterial, ¿sí? Y todas esas cuestiones, ¿sí? Para que veamos algunos puntos en particular que suelen ser puntos claves o esenciales para poder manejar bien otros procesos fisiológicos. Así que no se preocupen si algo les quedó en el tintero en esa parte, porque vamos a volver, ¿sí? A eso para que ustedes lo puedan interpretar. Ahora vamos a ir entrando a esta aula por esta puerta, ¿sí? Que es la que veo que, ¿sí? Se le está presentando la parte teórica como para que la parte teórica les sirva más con lo que podamos ver en el seminario, ¿sí? Apuntalando esto. ¿Sí? Bueno, chicos, quedamos acá, los libero, así pueden descansar, no los cargoseo por más de una hora, porque sé que satura, cansa, y en lugar de captar más ideas, se pierden las ideas, ¿sí? Así que, bueno, creo que por el día de hoy ya pueden descansar, ¿sí? Eh, y si a alguien le gusta lo puede seguir masticando, nada de malo, pero el que quiere ya puede descansar y bueno, vamos a ir pensando, ¿sí? Lo que continúa esto, cómo se mueven los líquidos corporales y simultáneamente con ese movimiento, ¿sí? Cómo es los mecanismos de transporte, vamos a ir trabajando sobre esto que les dejo acá como punto de enganche, ¿sí? Vital para interpretar esto que es un tema central de la fisiología. Podemos tomarlo también como otro tema central, así como la homeostasis dijimos que era un tema central, ¿sí?
la regulación de la presión arterial es un tema central, ¿sí? Los líquidos corporales también debemos tomarlo como un tema central, ¿sí? Y requieren nuestra máxima atención y detenimiento. Y, bueno, gente, quedamos acá, ¿sí? Bueno, Y profe. sí, y nos estaríamos viendo Dios mediante. Sí, No, algo profe, me ¿cómo? equivoqué. No pensé Ah, no, que quise silenciar y no pude, por eso dije no. no, está bien, está bien. Pero bueno, cualquier cosita, ustedes, ya les digo, me avisan a mí, o a Carlos, o a